Ok. ¿A cuántos les gustaba cuando estaban pequeños que sus padres los cargaran? ¿Sí? Sí, yo sé que hace mucho tiempo, pero les gustaba que los cargaran. ¿Sí? ¿Cuántos se llegaron a hacer los dormidos allá en el sofá, en el comedor, para que los llevaran cargados? Levanten la mano el que se hizo el dormido. Ay, lindo, sí. Porque a los niños disfrutan ser cargados. ¿Por qué a uno le gusta ser cargado? Se siente protegido, amado, siente como un refugio, esa cercanía ahí con papá o con mamá. Mi hija era experta en hacerse la dormida para que el papá la llevara cargada. Y en estos días veía un video varios videos he visto de estos, que el niño se hace o la niña se hacen los dormidos. Entonces los papás se ríen y dicen, no, pues es que yo he escuchado mientras la graban, yo he escuchado que si, ¿será que sí está dormido? Yo he escuchado que si le levantan la mano y la mano se queda arriba es porque sí está dormido. Hagamos el ensayo y le levantan la manito ahí al niño y el niño sí. Y el video de los papás están que no pueden de la risa, no, sí, está súper dormido, toca llevarlo cargadito. Entonces, el que nos carguen brinda como un placer, ese refugio, por esa cercanía. ¿Por qué hay que cargar las personas? Ya, hacia un adulto, ¿por qué hay que cargarlo? ¿En qué condiciones hay que cargarlo? ¿En qué momentos? Cuando no se pueden valer por sí mismos, están en una situación de enfermedad en el momento, se desmayó porque está borracho, ¿sí? Entonces, porque no puede por sí mismo moverse, ¿sí? Entonces toca que cargarlo. Lo van a sacar, ¿sí? Entonces, hay unos que es fácil cargar, otros que necesitan una cuadrilla para levantarlos, ¿sí? Entonces, hay ayer, el devocional de ayer, yo lo había estudiado de esta semana, el devocional que tocaba ayer, para compartirlo en el ayuno. Pero, no, yo lo estudié y lo dejé para hoy. Entonces, ese devocional de Isaías capítulo 46 empieza diciendo lo siguiente. Bel se dobló y Nebo se cayó. Tienen que llevar a los ídolos sobre bestias. Son algo que hay que cargar, carga pesada para un animal cansado. Los ídolos se han doblado, se han inclinado juntos. No pueden salvar la carga. A ellos mismos los llevan prisioneros para el desierto. ¿Sí? Para el destierro, perdón. Para el destierro. Gracias. Es que desde aquí está lejos. Ya, gafas, por favor. Ok, entonces nos empieza hablando, y de hecho, desde atrás, desde el capítulo 45, viene hablando acerca de la idolatría, ¿sí? Y habla y explica que los ídolos toca cargarlos, ¿sí? No se pueden llevar por ellos solos. Entonces, es esa incoherencia humana de crear una imagen, de crearse un dios, un ídolo, de lo que sea, para después él mismo tener que cargar y saber que después se va a inclinar a eso que está cargando. Entonces ahí le está diciendo al pueblo que esos dioses de ese tiempo tenían que ser cargados. Decía, y cuando los llegaban a la ciudad, los invadían y se los iban a llevar prisioneros, se los iban a llevar esclavos, entonces pues ellos recogían todo su trasteo y entre el trasteo encaramaban allá su ídolo, ¿sí? Entonces se supone que han puesto la confianza en ese Dios y ese Dios no los puede salvar, no los puede liberar. El Dios no se puede salvar ni a él mismo, ¿sí? Y encima toca que cargarlo. Y dicen que se vuelve una carga pesada hasta para el animalito que lo está llevando.
Entonces, es una coherencia. Y en el capítulo 45, que viene hablando de esto, de la idolatría y de la supremacía de Dios, el Señor dice que delante de Él se va a doblar toda rodilla y que toda lengua va a confesar que Él es Dios, ¿sí? Ese texto que está citado como 2 veces en el Nuevo Testamento acerca de Jesús, se dijo en ese momento, el profeta Isaías, Dios está diciendo, delante de mí toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que soy Dios, porque no todas las personas adoran al Dios del cielo, ¿sí? Hay creencias, se supone que 0 creencias, no creo en nada, o yo creo en tal cosa, y cada uno tiene su ideología, pero va a llegar el momento en que el todo soberano dice que hay un día donde toda rodilla, no vamos a poder estar de pie delante de Él, se va a doblar y va a tener que decir, Él es Dios. Y hace poco que se enseñaba acerca de Elías, bueno, no era aquí, era en una reunión de pastores, estaban enseñando el profeta de fuego, ¿sí? Y que el pueblo mismo no sabía quién era el Dios verdadero. Estaban confundidos porque la nación en la que estaba predicaba un poco de dioses. Y el profeta estaba intentando decirles que no, que ellos habían sido escogidos, apartados como el pueblo del Dios del cielo, y ellos no comprendían eso. Entonces, cuando están frente a ese altar, entonces Elías dice, bueno, el que sea el Dios verdadero, o sea, ponen ahí a prueba, ¿sí? Que descienda fuego del cielo y consuma este holocausto. Y todos, el mismo pueblo de Dios, a la expectativa para saber a cuál Dios era que iban a servir. Qué triste, qué tristeza, ¿sí? Ahí estaban. Entonces, ahí como que los profetas de Baal, mejor dicho, hicieron su ritual, dieron dando la vuelta y y clamando, y dice que gritaban a su Dios, a Baal, respóndenos, ¿sí? Y Elías, súper relajado, en una mecedora, tomando Coca-Cola, ¿sí? Diciendo, griten más duro, tal vez su Dios está de vacaciones, va caminando por ahí, está durmiendo, despiértenlo, ¿sí? Con una convicción Elías se para y hace una pequeña oración, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa quién es quién, ¿sí? Y hace una oración y desciende fuego, no solamente se consume el holocausto, sino que el agua que estaba alrededor, las piedras, todo. Y ahí sí, todos, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Ahí sí a reconocerlo, porque el pueblo estaba tan confundido. Y a estas alturas de la vida hay mucha gente confundida, cargando sus propios dioses, cargando sus propias ideologías, y asisten a la iglesia weldeyana y todo, ¿sí? Triste, triste. Sigue diciendo este texto, versículo 3. Escúchame, familia de Jacob, todos los sobrevivientes de la familia de Israel. Yo los he cargado a ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Los he llevado desde que estaban en el vientre y los seguiré cargando cuando envejezcan y les salgan canas. O sea, ya llegamos allá. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los cargaré y los salvaré. ¿Sí? Maravilloso, maravillosa la palabra. Entonces usted empieza a analizar y usted se da cuenta que ese texto es verdad, que esa es la verdad, que nuestro Dios nos ha cargado. Y usted se vuelve atrás y yo dije, el Señor me ha cargado desde que yo nací, ¿sí? El Señor me llevaba en el vientre allí. Por eso el salmista decía que lo entretejió en el vientre de la mamá. Entonces, ese Dios que me creó, que me hizo, me ha cuidado desde que fui concebida hasta el día de hoy, que ya hay canitas por ahí.
me las escondo un poquito, pero ellas salen a la luz. Entonces, qué maravilloso nuestro Dios, el Dios en el cual hemos creído, que no espera a ser cargado como los ídolos, sino que Él me carga a mí. Esa es la diferencia del poder, de la majestuosidad, de la soberanía, de mi Dios, que yo no lo tengo que llevar y ponerle el altarcito aquí o ponerlo en este lugar altico. No, Él es el que me lleva a mí, porque se supone que es un Dios, debería tener el poder para valerse por lo menos por sí mismo, pero no puede cuidar de Él. ¿Cómo va a cuidar de mí? Pero mi Dios, mi Señor, Él sí me carga en todas las épocas de mi vida. Eso debe ser un motivo de gozo para usted tener esa conciencia que en todas las etapas de tu vida, papá Dios te carga. ¿Usted qué elige? ¿Qué elige? ¿Cargar o ser cargado? Que me carguen, ¿cierto? Que me carguen. Ok, ese es el Dios maravilloso. Y sabe que me parece muy bonito varias cosas que Él dice en ese versículo 4. Dice que Él nos va a seguir cargando, ¿sí? Hasta allá, hasta la tumba nos va a llevar cargados, porque Él dice, yo los hice, yo los cuidaré, yo los cargaré y yo los salvaré, ¿sí? Todas esas cosas que hace, nos hizo. Usted tiene que entender que usted no es producto de la casualidad, ¿sí? No es producto de que el método anticonceptivo no funcionó, no es producto del descuido de mamá, no es producto ni siquiera en caso tal que fuera de un abuso. No, usted fue una idea de Dios. Dios le hizo, Dios nos formó en el vientre de mamá. Se encargó de poner cada parte, cada diseño, cada característica de lo que hacemos. Él nos hizo. Y no solamente nos hace, sino que es un padre responsable. No me tocó en mi caso un padre terrenal responsable, pero papá Dios, que fue el que me hizo, me cuida, ¿sí? Se encarga de cuidarme, un padre responsable, vela por mí. Cuando uno habla de que cuida, es porque uno vigila, acompaña, provee, protege. Dice, los cuidé, los cargué y los salvé. En todos los aspectos, en todos está esa protección y esa grandeza de Él como Dios, como el Dios supremo. Nos seguirá cargando. Y a veces somos una carga pesada, ¿sí? Hay de cargas a cargas, ¿sí? A veces somos una carga pesada, a veces somos una molestia, somos difíciles a veces, ¿sí? Y la misericordia de Dios que nos sigue cargando. Dice el versículo 5, hace Dios una pregunta. ¿A quién me les parezco? ¿A quién se parece Dios? A Él, ¿sí? ¿Con quién me pueden ustedes comparar o igualar apropiadamente? Aclaro que estoy utilizando la versión PDT en esta enseñanza. Y él está preguntando, ¿a quién me les parezco? No como usted, que a veces es todo ofensivo y que se quedan mirándolo y ¿qué? ¿Me le parecía a alguien? ¿Se le perdió uno igualito? ¿Sí? No, Dios tiene el derecho de preguntar a quién me le parezco, ¿sí? Porque nosotros sí nos parecemos a otras personas. Usted puede parecer a su papá, a su mamá, a su abuelo, o dicen que tenemos unos gemelos, unos idénticos por ahí en el mundo, ¿sí? A veces uno se encuentra con personas y usted queda, eso no es, pero se parece mucho. Pero Dios pregunta, ¿a quién me les parezco yo? ¿Con quién me pueden ustedes comparar o igualar de una manera apropiada? O sea, sea sensato. ¿Sí? No, Señor, usted como que se parece un poquito al Dios tal. Ni a los tobillos le llega. Él es único. Él es un Dios incomparable. ¿Sí? Eso dice la palabra. Él me dice, ¿con quién me pueden comparar?
con nadie, porque Dios es incomparable. Nadie se asemeja a Él. Él es perfecto, perfecto y maravilloso. Ok, sigue el versículo 6. Hay quienes derrochan su oro y pesan plata en su balanza, luego contratan a un orfebre para que les haga un ídolo de oro. Después se inclinan y lo adoran. Lo levantan y lo cargan en hombros, lo ponen en un lugar y lo dejan allí. El ídolo no se mueve de donde lo pusieron. Si uno le grita, él no responde. No salvará a nadie de sus angustias, ¿sí? Entonces vuelve a mostrar, después de decir no hay otro como yo, ¿sí? Él dice, y ustedes quieren comparar o quieren asemejar o quieren quitar su mirada de mí para ponerla en un objeto que ustedes saben de qué material está hecho. ¿De qué material está hecho Dios? ¿Sí? De amor. Bueno, puede tener ese ingrediente ahí, la composición de Dios. Pero los ídolos, los dioses, mire, uno ve en la India y en todo eso una cantidad de cosas raras, de figuras extrañas, ¿sí? Y la gente está postrada. Y en la pobreza, en la suciedad, están esos dioses allá y la gente está postrada adorando. Y uno dice, Dios mío, qué locura, ¿cómo se les ocurre? Entonces miraba yo imágenes, no puse imagen acá, pero veía imágenes de donde fabrican esos dioses. Y es esa cantidad, el lote de dioses aquí, para después ser vendidos, ser repartidos y que cada uno lo coja y lo atesore como le dijeron a Aarón, ¿sí? No, venga, hagamos un Dios para que tener a alguien a quien seguir. Y cuando hacen el becerro, he aquí el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y uno dice, ¿cómo se les ocurrió? Ellos mismos pusieron el material con el cual fue creado ese Dios, con el que fue diseñado, ¿sí? Y hacen un becerro, ¿sí? O sea, ¿será que Dios se parecía a eso? ¿Será que ese era el ideal? No, ellos traían esa cultura de Egipto, ellos tenían un modelo en Egipto de cómo eran los dioses y cómo esos egipcios se postraban y adoraban. Entonces dicen, no, pues vamos a hacer el de nosotros también, ¿sí? Una cuestión cultural que nos quita los ojos de Dios para ponerlo en cosas creadas. Entonces ellos sabían que ese becerro que habían hecho de oro, pues era del oro que habían recogido entre todos. Entonces uno dice, la insensatez más tremenda. Lo que pasa es que cuando uno tiene el velo, uno no se da cuenta y a uno le parece que eso es lo correcto. Entonces dicen, esos dioses que ustedes hacen, allá le hicieron el carruaje, donde después se lo tenían que echar al hombro. O sea, es mi Dios y yo lo tengo que cargar. Y dice, y ya después usted llega a la casa y usted tiene su rinconcito, su altarcito, donde pone su ídolo, donde pone su Dios, y usted después se inclina, lo adora, y usted le habla y no le contesta. Usted le grita, sordo, ¿sí? Por allá se le quedó metido mucho oro, mucha madera, no le hicieron el huequito bien y es sordo el Dios, no responde. Triste sería que nosotros nos acercáramos a Dios y que digamos que Dios a mí nunca me habla, ¿sí? Yo nunca he escuchado a Dios, usted nunca ha leído la Biblia, ¿sí? Entonces no responde, el Dios no responde. Dice, ni lo va a salvar, no va a salvar a nadie de sus angustias, ¿sí? ¿Por qué la gente cree en algo? ¿Por qué la gente se consigue un ídolo? Porque espera que esa cosa lo salve de sus angustias, ¿sí? Para escúcheme, es que mire cómo estoy de afligido, de llevado, ¿sí? Respóndame. No lo va a salvar de sus angustias, pero todos nosotros sabemos que cuando venimos al Señor cansados y cargados, angustiados, Él nos hace descansar, ¿sí?
Él nos da su descanso. Y el Señor nos dice, por nada se afanen, no se afanen, o sea, ustedes me tienen a mí. Si usted es consciente que me tiene a mí, dice Dios, usted no tiene por qué afanarse. Venga delante de mí, haga conocer sus peticiones con ruego y con acción de gracias. Y la acción de gracias es porque reconocemos que Él tiene el poder para respondernos. Entonces usted venga, haga conocer su petición con acción de gracias y Él promete librarnos de la angustia. Porque la consecuencia de venir delante de Él y decirle lo que me pasa y creer que Él me va a responder es que Él me regala su paz, ¿sí? Y dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Nadie puede comprender cómo usted puede estar tranquilo en medio del caos que está viviendo en el momento, ¿sí? Porque la paz que Dios prometa, Él sí te salva de la angustia dándote de su paz. Dice, guarda tu corazón, esa parte emocional y sentimental, y guarda tus pensamientos, que donde nos revolucionamos con tantas ideas y pensamos más de lo que está pasando, entonces el tener esa comunión con mi Dios, el Dios del cielo, me da paz, ¿sí? Y puede que el asunto no se me resuelva ya, porque el Señor me quiere enseñar algo en un proceso, pero por lo menos sé que esa circunstancia difícil la voy a llevar con la paz de Dios. ¿Sí? No me ha salvado del problema, pero sí me salvó de la angustia. Me fortaleció para poder llevar esa situación difícil. Y ayer hablábamos de David, y cuando David oraba, decía, Señor, tú me guardarás en el día del mal. David era consciente que iban a llegar días malos, ¿sí? Pero él no estaba preocupado por los días malos, sino que tenía su confianza en que ese día malo, él iba a estar protegido por el Señor. Esa debe ser la confianza de nosotros como hijos del Señor. Entonces, hay gente que tiene sus ídolos porque los compraron, porque los hicieron, porque se los regalaron, y a veces no es que me da pesar como deshacerme porque eso es caro, eso costó harto, ¿sí? Y para uno ir a dañarlo, y resultamos regalándolo, entonces porque ya tengo la convicción de que ya no más idolatría, entonces lo regalo a la abuelita, para que la abuelita siga siendo idólatra. Yo ya me liberé, pero sigamos atando a ella, ¿sí? Y cuesta, mi abuelita decía, ¿y será que eso no es pecado? ¿Sí? Hasta que llega la convicción de que yo no puedo, eso se haga de cuenta que yo me casé con mi esposo, pero tengo en mi billetera la foto del exnovio. ¿Cómo queda eso? No. ¿Sí? Así merito. Usted dice que tiene a Dios en su corazón, que Dios es su Dios, pero usted tiene la estampilla o la estatuilla, ¿sí? Porque dice, no, es que me la regalaron alguien muy especial para mí, ¿sí? Pero ¿quién es más especial para usted? ¿La persona que le regaló ese ídolo o al Dios a que usted puede provocar a celos? Cargar un ídolo es un desgaste. Poner la confianza en algo que no me va a salvar y perseverar en eso sabiendo que no me va a ayudar, eso es desgastante, ¿sí? ¿En quién está poniendo usted su confianza, su amor, sus energías? ¿Sí? Tal vez su ídolo no sea un muñequito, una estatuilla, sino que su ídolo pueda ser su esposo, su esposa, su novio, su novia, sus hijos, su trabajo, su vehículo, ¿sí? ¿A qué le dedica usted amor, tiempo, energías? Entonces, ayer en el ayuno yo les decía que todos tenemos un trono, ¿sí? Ponemos ese símbolo de que en el corazón hay un trono, hay una silla especial, ¿sí? Y está ahí. Y usted sienta en esa silla a quién usted quiere que gobierne su vida. Entonces, si a usted lo gobierna su trabajo, ese es su Dios que está entronado en su corazón.
Si a usted lo gobierna su cónyuge, usted se somete en todo, mejor dicho, y si usted me deja, yo me muero. Y todo pasa por encima, le pisotea. Ese es su Dios. Esa persona, ese hombre o esa mujer se convirtió en un ídolo para usted. Usted le está amando más que al Señor. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. Tenemos que amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, obvio. Dios, son un regalo del Señor. Pero no puede ser por encima del lugar que le pertenece al Señor. O tal vez en ese trono estoy sentado yo mismo, ¿sí? Porque es que es por mis fuerzas, es por mi conocimiento, es porque yo la he luchado, es porque a mí me toca muy duro, ¿sí? Y entonces yo puedo solito, ¿sí? A mí nadie me ha ayudado en la vida. O sea, Dios no ha hecho nada por usted. Entonces usted mismo se gobierna, usted es su propio Dios. Y usted es una carga pesada para usted mismo, ¿sí? Porque como usted se manda, usted se complace a usted mismo sin importar si usted ofende a Dios. Y entonces como yo soy yo, ¿sí? Y conmigo nadie se meta y todo eso, usted se convirtió en su propio ídolo. Sigue diciendo la palabra, versículo 8. Recuerden esto y permanezcan como firmes. Ténganlo presente, pecadores. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Y en este texto el Señor vuelve a proclamar su supremacía, lo incomparable que es Él, que Él espera que nosotros pongamos nuestra atención en Él. Y nos está haciendo un llamado a recordar nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Pecadores, ¿sí? Estamos por allá muy abajo del Señor, porque somos pecadores. Pero Él nos carga. ¿Cómo es su amor? Que aunque somos pecadores, Él nos carga. Y nos dice, ustedes tienen que conocer la historia, ustedes tienen que recordar. Primero tienen que recordar toda la misericordia personal, ¿sí? Toda la misericordia que Él ha tenido conmigo me tengo que acordar. Pero también me tengo que acordar de las obras del Señor desde el principio. Toda la mano poderosa de Dios sobre sus hijos que creen en Él. Y esas obras me tienen que llevar a conocerlo, a conocer a Dios, no solamente conocer sus obras, sino conocerlo a Él, conocer su carácter, ¿sí? Y acuérdese que enseñamos en la consolidación, cuando enseñamos a hacer el devocional, que cuando leemos la palabra debemos descubrir el carácter de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Esa debe ser nuestro interés. Conocer al Señor, conocer su esencia, su carácter, conocer quién es Dios y conocer qué hace Dios. De esa manera lo estoy conociendo. Y a la medida que usted conoce el carácter de Dios, usted va a amar más al Señor. Usted va a contemplar más su hermosura. Pero para eso usted se tiene que detener a adorarle, a pasar tiempo con Él. Y el texto de ayer era David diciendo una cosa. ¿Cuántas? Una cosa le he pedido a Dios. Y esa cosa yo voy a buscar. ¿Cuál? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Sí? O sea, él quería vivir ahí en el templo. Ese debe ser un deseo para usted, estar en la casa del Señor. Que esta mañana temprano, de pronto no, el calorcito no nos dejó dormir tan bien, pero usted dice, pero no, me voy para la casa de papá, ¿sí? Y no voy a perder oportunidad. Y si el miércoles tengo la oportunidad de venir, me voy para la casa de Dios. Y que si hay ayuno y yo tengo el tiempo, el espacio, me voy para el ayuno. Y que sé que hay una célula allí o allí, me voy para la célula. Cada oportunidad
de entrar a la presencia de Dios, de ir a su casa, de ir a esa morada, ese refugio que se ha creado para que su palabra y su presencia sean exaltadas. Eso, entonces una cosa buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y para qué quería estar en la casa del Señor? Para contemplar su hermosura, ¿sí? Para eso, para conocerle, para saber quién era Dios, cómo pensaba Dios, cómo actuaba Dios, qué quería Dios, qué esperaba Dios de él. Eso espera el Señor de nosotros, que nosotros contemplemos su hermosura. Y no esa hermosura física, ¿sí? Porque no le conocemos, nuestros ojos no lo han visto, ¿sí? Pero toda la grandeza, la esencia, el percibir su presencia, eso debemos contemplar. Y decíamos, a veces decimos no. A veces la oración se vuelve una carga porque pensamos que orar es entrar a la presencia del Señor y arrodillarnos o sentarnos y todo. Padre Celestial, yo te pido y te digo, y usted dijo un montón de cosas, amén. Y usted dice, ya tuve mi día de oración. Y ya después eso se vuelve tan cansón y Dios está allá. Entonces yo dije ayer que eso, Dios, pido la palabra, ¿sí? Entonces eso es como si le dejáramos un audio al Señor, ¿sí? Usted oró a la carrera y usted espera que el Señor responda, ¿sí? Y al Señor le toca ponernos en por dos, ¿sí? Y escuchar ahí esa oración larga y hasta a veces sin sentido que le dijimos, y nosotros esperando que nos responda esa oración apasionada que hicimos en ese momento. No, ahí no hay contemplación, ahí no hubo espacio para contemplar su hermosura. A veces es más importante callar, ¿sí? Guardar silencio, porque es más importante lo que Él tiene para decir que lo que yo tengo que decir. Al fin y al cabo Él ya sabe lo que yo voy a decir. Bueno, eso no quiere decir que no hablemos delante de Dios, porque Él quiere escuchar nuestras peticiones, ¿sí? Él espera y nos dice que le pidamos, pero aprendamos a guardar silencio para contemplar, para recordar, Señor, tú has sido bueno, ¿sí? En este momento no hay carne para el almuerzo, pero Señor, tú me has bendecido muchas veces y he disfrutado de muchas comidas. ¿Qué importa que hoy no haya carne, sí? Y usted empieza a contemplar que Dios ha sido bueno y que Dios se ha manifestado de tantas cosas. No te preocupes si hay carne para el almuerzo. Ya me puso carita de triste. ¿Sí? Entonces, contemplar toda la bondad del Señor, su hermosura, enamorarnos del Señor. Entonces Él dice, es que yo soy Dios, no hay otro como yo. Entonces cuando usted se entera que Él le dice eso, pues a ver, venga, yo miro bien. Sí, tiene toda la razón, ¿sí? No hay otro como usted y nos enamoramos más del Señor. Entonces, copié este escrito que lo leí ayer y lo quiero leer hoy también. Un famoso escritor llamado Alexander Pope escribe lo siguiente: conócete a ti mismo, no presumas examinar a Dios. El verdadero estudio de la humanidad es el hombre. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted eso? Conócete a ti mismo. ¿Sí? El verdadero estudio de la humanidad es estudiar al hombre. Eso está diciendo este Alexander Pope. Él pensaba que era más importante para nosotros aprender sobre nosotros mismos que sobre Dios. Entonces, usted es muy pretencioso o no presuma conocer a Dios, o sea, eso es demasiado grande para usted. Encárguese de conocerse a usted mismo. Eso nos dicen en muchos lugares. Entonces, un escritor aún más famoso respondió, ¿sí? Charles Spurgeon respondió a esa declaración diciendo: alguien ha dicho, no va a decir que es Alexander Pope, pero alguien ha dicho que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre, ¿sí? Eso fue lo que dijo Alexander. Y Charles Spurgeon dice: no me opondré a la idea, ¿sí? O sea, no le voy a llevar la contraria, pero creo que es igualmente cierto que el estudio adecuado de los elegidos de Dios, o sea, de nosotros, es Dios. Entonces, si la gente afuera dice que es más importante conocerse a sí mismo, que se conozcan.
Pero nosotros, los hijos de Dios, los elegidos de Dios, lo más importante es el estudio de Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que alguna vez podrá captar la atención de un hijo de Dios. Estudiar eso del Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos estudiar? El nombre de Dios, la naturaleza, la persona, las obras, los hechos y la existencia del gran Dios al cual llamamos Padre, ¿sí? Porque nuestro Dios no es ese cosa ya lejana, inalcanzable, sino que mi Dios es mi Padre. Es un Dios cercano, es un Dios que responde, es un Dios que me carga. Con entender nomás eso que Él me carga, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos no creen que Dios los puede cargar, ¿sí? O muchos no se creen dignos de ser cargados, porque están tan centrados en su condición de pecadores que dicen, no, pues Dios a mí ¿qué me va a mirar? ¿Sí? Donde yo me centrara en mis falencias, yo digo, no merezco ni que me mire de reojo. Pero como yo veo su misericordia, su gracia, y a pesar de mí, yo sé que yo puedo ir a sentarme en las piernas de Papá Dios y que Él me va a abrazar, que Él me va a sostener. Y esa debe ser la convicción de cada uno de nosotros. Él nos carga. Versículo 10 dice, me parece poderoso este texto: yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero, ¿sí? El Señor nos dice que Él ya nos contó cómo va a ser el final. En la palabra de Dios está escrito el principio y el fin. Ya está todo escrito. Decía Dante Hebel, no estamos en vivo, estamos en diferido, ¿sí? Ya el Señor se sabe esta película. Ya Dios sabe la película de cada uno de nosotros. Él sabe cómo empezamos, desde que Él nos formó en el vientre, nos conoce hasta las canas y hasta el sepulcro. Él ya lo sabe todo, ¿sí? Y yo digo, ¿por qué me enredo tanto la vida? ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me afano tanto? Si ya Dios lo sabe todo. Porque Él es omnisciente, ¿sí? Todo lo sabe. Y Él es omnipotente, Él todo lo puede. Él es Dios y Él lo sabe todo. No deberíamos afanarnos tanto, ¿sí? El enemigo trabaja poniéndonos afán y ansiedad para que nosotros no descansemos en Dios. Y si logramos meternos aquí esa claridad de que Dios sabe todo y que los planes de Dios para conmigo son planes de bien, a pesar de los baches que yo pueda tener en la vida, sé que el final va a ser de bendición, que en el proceso el Señor me va a formar y va a cumplir lo que Él quiere. Pero nosotros andamos buscándole la comba al palo cuando tenemos es que conocerlo a Él, preocuparnos por conocerlo a Él, por entregarnos a Él, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Y termina diciendo el texto que Él es Dios, ¿sí? Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero, ¿sí? Y no estamos hablando de que es un Dios caprichoso, que yo hago lo que yo quiero. No, es que Él es soberano. Él es el único que puede decir yo hago lo que yo quiero, porque Él es Dios, es el dueño de todo. ¿Sabe que me ponía yo a reflexionar respecto a esto? Que nosotros como cristianos nos vemos tantas veces tratando de convencer a la gente de Dios
tratando a veces hasta de justificar a Dios porque dicen, no, pero es que si Dios existe o si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? O es que Dios a mí no me escucha, y uno es tratando de convencer a la persona, o sea, ¿quién nos creemos? ¿Quién nos creemos para cuestionar a nuestro Dios soberano que hace como Él quiere y que tiene el control de todas las cosas, y resulta que yo, un insignificante humano, tengo que recibir todas las explicaciones para poder creerlo, poder amarlo y poder servirlo? Que Dios me está diciendo, usted tiene que cambiar en esto en su vida, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Pero por qué? Y es que a mí me gusta ser así. Yo no tengo por qué cambiar. Y pues Dios es Dios, que me ame así como soy. Y entonces resultamos condicionando a Dios o tratando de comprender qué es lo que Dios quiere o explicarle a la gente. Yo decía, a veces uno se desgasta. No, mire, Dios lo ama, Dios es un Dios bueno, ¿sí? Estamos hablando del que hace lo que Él quiere porque Él es Dios. No tiene por qué darnos explicaciones, y aún así nos las da a través de la palabra, nos da a conocerlo. Entonces el Señor nos hace un llamado a transformar esa forma de pensar en la forma que lo vemos, en dejar la idolatría de nuestras vidas, en poner los ojos en otras personas, porque bueno, uno espera que ya uno en caminar con el Señor ya no ande teniendo ídolos, estatuillas o cosas así, pero sí tenemos una cantidad de ídolos que nosotros formamos en personas, en nosotros mismos o en cosas que hacemos. Y es hora de quitarnos de eso y darle el lugar que le corresponde al Señor. Usted decide si usted va a seguir cargando o si quiere ser cargado. Porque mientras usted siga cargando con ídolos, que puede ser usted mismo, usted se va a desgastar y se va a amargar. Pero si usted permite que Dios lo cargue y lo lleve, usted va a descansar, ¿sí? El Dios que lo ha traído desde que usted nació, que lo ha cargado desde que usted nació y que promete cargarlo hasta el final, ¿usted cree que lo va a dejar caer? Si usted se aferra al Señor, si usted permanece en Él, si el Señor no lo está cargando es porque usted se quiso ir de sus brazos. Pero los brazos de papá están disponibles para cada uno de nosotros. Nos quiere dar su cuidado, nos quiere dar su protección. Entonces, el afán y la ansiedad es porque nos sentimos sin respuesta, desprotegidos. Pero si nos refugiamos en Él, tenemos la convicción de que papá va a tomar el control de mi vida. Si hasta aquí el Señor me ha traído, si hasta aquí el Señor me ha cargado, Él no me va a dejar, no me va a desamparar, va a estar conmigo hasta el final, ¿sí?